días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 4 de noviembre del 2023. Soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular Procedimiento Penal a Menores del programa de maestría en Derecho Procesal Penal. Primeramente dándole la bienvenida con esta casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, deseándole pues éxitos en sus encomiables labores y bueno, éxitos también en ese afán de superación académica. Para mí pues es satisfactorio que sigamos estudiando. Me incluyo porque pues para mí todos los días es importante aprender algo. Con respecto pues al plan de evaluación. El plan de evaluación por parte de ustedes tienen 3 compromisos académicos, los cuales pues deben ser cumplidos hasta el 2 de diciembre en el aula virtual. Hay unas fechas límites para estas actividades. Sin embargo, pues el aula está disponible desde el día de hoy, 4 de noviembre del 2023, hasta el 2 de diciembre del 2023, con el bien entendido, pues que el 2 de diciembre sí cierra el aula como tal para poder ustedes en todo caso incorporar las actividades. Las fechas que se encuentran programadas allí es a los fines de que ustedes pues puedan cumplir con estas actividades de manera oportuna y no se les acumule hasta el 2 de diciembre pues poderlas ingresar. Esa es la idea. La primera de ellas, con respecto al plan de evaluación, es un mapa conceptual o mapas conceptuales como tal, 3. Esta materia, pues el programa académico consta de 7 unidades, son bastante largas, por eso pues dividí el compromiso o las evaluaciones de esta manera. 3 mapas conceptuales, uno por cada pues, unidad. En la primera unidad, a su vez, que abarca pues la 1, la 2 y la 3. En el plan de evaluación está especificado cuál es el tema específico para cada mapa conceptual. Tienen la opción de enviarlo 3 archivos, tienen disponibles o 3 archivos disponibles para el ingreso en el aula virtual y pues esa actividad como tal, todo en su conjunto, tiene una ponderación del 25%. Los mapas conceptuales, como ustedes saben, pues tienen una estructura particular que es de arriba a abajo, perdón, de izquierda a derecha, o sea, como marca las agujas del reloj. Y pues estos mapas conceptuales, al tener esa estructura propia de mapa conceptual, debe ser pues apegados a ese lineamiento como tal. Debe ser pues ingresado al aula virtual en formato PDF. Igual pues todo tipo de evaluación debe constar de sus referencias bibliográficas, más en el estatus o en la etapa que se encuentran ustedes, que ya es maestría. Por ese motivo pues tiene que ser un trabajo superior, alto. Como les indiqué, ese mapa conceptual pues tiene también unas flechas direccionales, conectores en palabras. Hay mucha variedad, pero sí deben cumplir esa estructura básica que es conforme a las agujas del reloj, siguiendo pues ese orden, teniendo pues un tema central y los temas accesorios o secundarios relacionados y cohesionados entre sí. Es muy importante pues establecer la línea o el punto de inicio del tema y su relación con los restantes temas o los inmersos en ellos, en esos mapas conceptuales. Como les indiqué, pues son 3 mapas conceptuales y toda la actividad tiene una ponderación del 25%. La segunda actividad es un ensayo académico, como su mismo nombre lo dice, pues el ensayo también tiene una estructura, imagen, este tipo de ensayos académicos o ensayos en general en la maestría. Debe tener pues su resumen, sus palabras claves, sus descriptores. Si pueden hacer el resumen en inglés, perfecto. Si no, pues no hay objeción alguna. Pero sí es importante que ustedes hagan el ensayo conforme a esa estructura, el resumen, sus descriptores y dentro del contexto del ensayo, pues su introducción, desarrollo y conclusión.
Cuando yo hablo de la introducción, desarrollo y conclusión del ensayo, no es que vayan a colocar introducción, me coloquen el contenido, desarrollo, contenido y conclusión, contenido, porque no, eso va dentro del contexto, eso no se diferencia de títulos ni subtítulos. Por eso es importante que ustedes pues analicen la forma del ensayo y cumplan con la estructura, pero esa estructura no tiene que ser a la vista, sino tiene que ser en el momento que en este caso yo como su facilitadora revise y lea el ensayo, pues observe que lo primero que voy a encontrar es el de la introducción, posteriormente el desarrollo y de último la conclusión. Igualmente, pues tiene que ser cotejado conforme a las normas APAS, tiene que ser realizado de esa manera. Igualmente, pues debe tener pues referencias bibliográficas y no admito plagio. Es muy importante que ustedes no hagan copias y pegas de la web y máxime hoy en día donde tenemos software en detectores de plagio que uno pasa pues hasta párrafos o la totalidad del documento y le indica el porcentaje de lo que usted se copió de la web o de cualquier libro. Entonces es muy importante que ustedes hagan ese proceso de reflexión y que sean de producción auténtica. Si van a hacer uso de palabras o frases de algún autor, pues hagan las respectivas citas, entre comillas, conforme a las normas APA y no hay problema. Pero no es que todo el ensayo me van a hacer citas o me van a copiar conceptualizaciones de otros autores. Tiene que ser producción propia. Ustedes pues ya van a ser magíster y tiene que también pues presentar una tesis y esa tesis tiene que ser de producción auténtica. El ensayo también tiene pues una ponderación del 25% y pues también tiene una fecha establecida allí. Sin embargo, como ya dije al inicio, las fechas topes para todas las actividades hasta el 2 de diciembre del 2023, 23:59 de la noche. Y la tercera y última actividad va a ser una exposición virtual con una ponderación del 50% sobre los puntos pues que también están especificados en el plan de evaluación. Esa exposición pues individual, ustedes también pueden ser creativos si es necesario que yo los pueda visualizar y que sea pues de ustedes. Lo digo de esta manera, está un poco jocosa porque pues me he encontrado con exposiciones donde son solo audios, donde yo no puedo verificar si es el participante a quien le estoy dando clase o exposiciones de otras personas o de otros inclusive países que no tienen nada que ver. Entonces es una exposición pues propia, individual de ustedes y donde yo los pueda pues observar y saber quiénes son. Esto tiene una ponderación, como indiqué, del 50%. Ustedes no pueden subir pues al aula virtual la exposición como tal, sino el enlace en formato Word o en formato PDF, que o sea, lo importante es que yo cuando presione clic me direccione al enlace, a donde ustedes colocaron pues la exposición. Prácticamente la mayoría de los estudiantes utilizan pues y yo indiqué allí el canal YouTube porque pues considero que es el más apropiado. Sin embargo, pues también es libre la forma como ustedes lo hagan. Pero sí es importante que ustedes me indiquen dónde va a estar pues la exposición allí contenida. Bueno, ese es el plan de evaluación, 3 actividades, las dos primeras de ellas 25% cada una y la tercera actividad el 50%. Dentro del plan de evaluación pues está los temas específicos a tratar en cada punto. Está mi número de teléfono si ustedes se quieren comunicar conmigo ante cualquier inquietud o sugerencia. Buenos días, doctor Jesús. ¿Cómo está? ¿Alguna pregunta? Muy buenos días, profesora. Hasta el momento, bien, ya tomé nota de todas las actividades. Perfecto. Ah, perfecto, gracias. No se preocupe, doctor Michael, que me está diciendo por aquí que no me puede hablar porque es una nueva aplicación. Cuando ya esté ducho en la forma de saberla usar, pues nos comunicamos. Sin embargo, no hay problema si no nos podemos comunicar. Hoy lo importante es que esté conectado virtualmente. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy abogado, egresada de la Universidad Católica de Táchira hace 23 años aproximadamente, especialista en derechos humanos
y Derecho Procesal de la Universidad Libre de Colombia, especialista técnica en Criminología y Criminalística del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, magíster de la Universidad Bicentenaria de Aragua en Derecho Penal y Criminología, doctora en Derecho y Relaciones Internacionales y postdoctora en Epistemología e Investigación Científica. He dado clases pues aproximadamente desde el 2005, abriéndome las puertas en primer lugar la Universidad Bolivariana de Venezuela, de la cual pues estoy sumamente agradecida. Posteriormente pues me abrieron las puertas diversas universidades del país, como la Fermín Toro, la Universidad Católica del Táchira, mi alma mater, la Bicentenaria de Aragua, la Escuela Nacional de la Magistratura. Y bueno, hoy en día pues estoy abocada netamente con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, que pues también la considero mi familia. Eh, Fui pues funcionario del Poder Judicial aproximadamente por 20 años, cumpliendo diferentes funciones, desde secretaria hasta juez, que fue mi último cargo. En el 2020 pues me separé de las funciones de juez por razones netamente personales y seguir otra de mis pasiones como es pues la academia, dar clases. Ya tengo un libro escrito como un nuevo constructo epistémico que es el derecho emocional y bueno, sigo escribiendo y bueno, próximamente pues será publicado otro libro. Esa es pues mi trayectoria de manera sintética a nivel profesional, a nivel laboral y académico. Me gusta pues mucho dar clases y pues compartir estos espacios tecnoformativos en este momento pues virtuales. No me encuentro en el país, sin embargo pues sigo con ustedes desde mi corazón y en mi mente. Bueno, así las cosas, vamos a empezar ya con lo que es la materia, que es el procedimiento penal a menores, y que es muy importante que ustedes pues igualmente conozcan un poco de la historia, una breve referencia histórica a lo que es el derecho penal de adolescentes. En el derecho romano pues se clasificó la edad en tres etapas. Este derecho penal de adolescentes pues también, como ustedes observan, el derecho penal en general viene desde esa época romano, desde este derecho romano, en el que en primer lugar, en cuanto a lo que es la parte juvenil de adolescentes, lo dividió en tres. El primero, el de irresponsabilidad absoluta hasta los 7 años, denominado pues de infancia o de niñez. Luego el varón hasta los 10 años y medio y 9 años y medio para la mujer. Recuerden que también inclusive para esa época la mujer maduraba mucho más rápido que el hombre y pues, sin embargo pues también en esa edad de 9 años y medio para la mujer se consideraba totalmente irresponsable de cualquier hecho punible que pudiera cometer. Posteriormente, pues se encuentra referido al de la contigüedad de la pubertad hasta los 12 años en la mujer y 14 en el hombre, y el tercero propiamente, el de la pubertad que hasta los 18 años, ampliadas pues hasta los 25 años, estableciendo como de minoridad, en el cual pues eran castigados pues los actos delictuosos cometidos por los menores, determinándose referencias con respecto a la pena y naturaleza, dividiéndose entonces entre el derecho romano de púberes e impúberes, los capaces en todo caso para procrear y los no capaces para procrear, pues se determinaba la responsabilidad penal en todo caso dependiendo de esa edad, ¿no? Posteriormente, pues en la Edad Media, los menores de edad que cometieran hechos punibles eran sancionados cuando cumplieran la mayoría de edad, pudiendo establecerse en esa etapa, pues existía la impunidad, se pudiera decir, en los primeros años, porque se estimaba que a esa edad no puede el niño cometer algunos hechos, como la violación, la falsedad de documentos, el adulterio, el rapto. Y posteriormente, pues en el derecho canónico se estableció la responsabilidad de la infancia hasta los 7 años cumplidos. Y de los 8 hasta los 14 se aplicaba pues una pena disminuida, admitiéndose su responsabilidad. Posteriormente, pues en el derecho español, en la ley contenida de las 7 partidas, durante el reinado pues, de Alfonso X, se hizo una diferenciación en lo que es en ciertos delitos o entre ciertas disposiciones legales de esa época, ¿no? Contenidas pues, en las 7 partidas que tipificaban en todo caso la responsabilidad penal
entre 12 y 14 años de edad en los delitos de lujuria, punibles contra la honestidad y los ilícitos y faltas perpetrados contra las leyes divinas o humanas. Lo que no se correspondiera pues a esos delitos, las penas para los menores eran atenuadas, prohibiéndose pues la pena de muerte para los infractores menores de 7 años. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, las doctrinas del derecho romano y del derecho medieval se trasladaron pues a los códigos penales que contenían pues criterios similares y mantenidos por la escuela clásica del derecho penal al estimar el menor la conciencia del acto y la voluntad para recurrir pues ese hecho delictivo. Estaban relacionados pues en el desenvolvimiento intelectual de su edad. Todo esto pues es sumamente importante porque pues hoy en día con el sistema de justicia penal juvenil y más el venezolano, inclusive la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que está dividida en dos sistemas, el sistema de protección o el sistema rector nacional del niño, niña y adolescente y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que es pues el que vamos a nosotros prácticamente a desarrollar en esta unidad curricular. Estima mucho lo que es el grado de maduración psicológica y evolución física, pero más que evolución física es maduración psicológica, ese grado que tenga el adolescente de entender y de internalizar que cometió efectivamente un hecho delictivo y que ese hecho delictivo no solamente es dañino para la sociedad, sino dañino para él, porque pues está cometiendo un acto que ese acto es antijurídico, pero que ese acto antijurídico se convirtió en delito como tal. Posteriormente, bueno, en esa evolución aparecieron diferentes formas o mecanismos de regulación de comportamiento y verificaron que efectivamente no existían adolescentes que eran infractores, sino también existían adolescentes o niños que pues estaban vulnerables, que no cometían delitos, pero lógicamente pues estaban en una etapa de su vida donde no tenían madre o padre o no tenían algún tipo de contención familiar, que eran niños pues de la calle, no niños en la calle, y que pues era también necesario salvaguardar todos estos derechos de estos niños. Y pues posteriormente, a medida que fue evolucionando la sociedad, pues se verificaron prácticamente esos dos sistemas. Un sistema dirigido a amparar a aquellos niños, niñas, adolescentes que estaban pues solos, aislados, no, sin familia, que era necesario pues albergarlos de alguna manera, y aquellos niños, niñas, adolescentes que también estando solos o que teniendo contención familiar, pues sí cometían hechos delictivos. Dos sistemas, dos aspectos dirigidos a niños, niñas, adolescentes, pero totalmente de jurisdicciones distintas. Una se pudiera decir del ámbito civil y otra del ámbito penal por aquel hecho de cometer pues delitos, ¿no? Por eso, pues en 1900, bueno, prácticamente lo que fue en el siglo XIX, eh, era nula. Sin embargo, pues a medida que esa sociedad fue avanzando, se crea en 1899 el primer tribunal especializado en menores en Chicago, y eso fue como el punto de partida a nivel mundial para que pues diferentes países observaran y trataran de analizar ese sistema jurídico y traerlo a su país como tal y tratarlo de implementar. Y fue poco a poco así que a partir pues, de 1932 prácticamente que pues, se estableció lo que era la doctrina de situación irregular, y países como Suiza, Francia, Alemania, Inglaterra, Austria, Hungría, Bélgica, España, Holanda, Argentina, Japón, Brasil, Perú, México, Chile y Venezuela, en 1939 empiezan a adoptar todos esos mecanismos después de regulación nacional y verificando lo que en esa época se llamaba la doctrina de situación irregular del niño. ¿Qué es esa doctrina? Pues está implementada así a salvaguardar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, era como híbrida, o sea, se colocaba pues el sistema civil y el sistema penal, pero se veía al niño como objeto de derechos, no como sujeto pleno de derechos, que hoy en día el marco de la doctrina de protección integral, donde es sujeto pleno de derecho y no objeto de derecho, y constitucionalmente pues en nuestro país así está adoptado en el artículo 78 constitucional.
Posteriormente, pues bueno, fueron creándose otros mecanismos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño en 1989, pues que también eso ya da pie o es la base fundamental de la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente, y pues son el pilar fundamental de los distintos, inclusive, mecanismos nacionales que fueron creados a partir de esta convención. De hecho, pues la convención se aplica y en el 2000 sale nuestra ley, que es la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y en abril del 2000 pues tiene su vigencia absoluta. Y de ahí pues sí han existido reformas, pero la base como tal fue esa convención, estableciendo como pilar fundamental la doctrina de protección integral del niño, niña y adolescente, que a medida que desarrollemos pues la unidad curricular vamos a observar cuáles son los principios que abarcan esa doctrina. Igualmente, pues a nivel interno, lo que es propiamente en Venezuela, se observa pues varios códigos en el ámbito penal desde 1897 hasta 1915, donde pues se establecían los códigos de manera general penal y que estos códigos pues sí abarcaban o trataban de abarcar cuando un adolescente cometía hechos delictivos. Prácticamente aplicándole normativa de jurisdicción ordinaria, pero también tratando de, pues, de que esa normativa fuera también dirigida a la educación y corrección del comportamiento del adolescente. Posteriormente, pues se vio que no era factible o no era efectivo aplicar un código penal para jurisdicción ordinaria, pues pudiendo crear un estatuto o un código de menores. Así la primera o legislación especial de menores fue el Código de Menores de 1939, que constituyó pues el camino hacia la creación judicial o especial de menores, generando pues la reforma del Consejo en esa época, del Consejo Venezolano del Niño. Eh, Luego, pues el Código de Menores tomó la edad límite para el tratamiento del menor y la establece hasta los 18 años, categorizando pues lo que yo ya indicaba, es los menores en abandono o los menores abandonados que necesitaban pues otro tipo de protección y los delincuentes como tal que sí cometían pues hechos delictivos o hechos punibles, ¿no? Igualmente, pues en ese código se estableció lo que era el principio de legalidad, el principio de lesividad, y estaba la figura del procurador, del fiscal del Ministerio Público, pues que no como tal del fiscal, sino el procurador hacía las veces del fiscal del Ministerio Público, y a medida que fue pues evolucionando, se implementaron ya pues diferentes mecanismos de regulación nacional hasta llegar a lo que es la ley tutelar del menor, que la ley tutelar del menor, antes de la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente, pues también era híbrida, abarcaba parte civil, abarcaba parte penal, y pues la forma de aplicar la norma en cuanto a los adolescentes infractores, pues casi siempre se le daban medidas cautelares o medidas de protección dependiendo del ilícito, pero no tenía una sanción o corporal de extracción del adolescente a menos que cometiera un hecho delictivo muy grave y que fuera pasado pues a una casa de albergue o un albergue, ¿no? Como tal. Sin embargo, pues esto también se observó que tenía conflictos o problemas porque los adolescentes que cometían delitos estaban con los niños que estaban abandonados. Y pues era de una otra manera complicado y compleja la situación de poder separarlos, no había los medios. Sin embargo, bueno, el Estado a medida de su evolución y a través de sus políticas públicas fue regulando todo esto hasta efectivamente desmembrar y diferenciar los dos sistemas y creando pues nuestra hermosa ley. Digo hermosa ley porque pues para mí esa ley está muy completa, puede tener algunos aspectos allí que no se puedan dilucidar de manera directa. Sin embargo, pues la misma ley tiene un artículo que es el 537, que son las llamadas normas de remisión, y que con base a esas normas de remisión podemos hacer uso de otras leyes dependiendo del caso particular y dependiendo de lo que no se pueda encontrar allí amparado, pues uno relaciona o aplica otras leyes.
En este caso, lo más que aplicamos por normas de revisión es la estructura o las instituciones procesales del Código Orgánico Procesal Penal como norma objetiva penal y que pues se aplica de manera indirecta. ¿Por qué de manera indirecta? Porque bueno, ahí es la norma objetiva, es procedimental. Sin embargo, todas sus instituciones como tal la vamos a aplicar es de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña, Adolescente y más por el principio de especialidad porque o sea, esa ley es especialísima, es una jurisdicción especializada y lo que vamos en todo caso a aplicar del Código Orgánico Procesal son otras instituciones que no se encuentran dentro de la ley, pero que son aplicables o que van en relacionadas con las instituciones de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Así las cosas, bueno, con la creación de esa ley, la última reforma como tal fue del 2015, del 8 de junio del 2015. Tienen que tener mucho cuidado con eso porque pues por la web están las otras reformas, pero la más vigente es la del 8 de junio del 2015. La ley como tal, el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, inicia en el artículo 526 propiamente y abarca pues el 526 hasta el 680 y algo de la ley, que es el sistema de responsabilidad penal netamente, ¿no? Y comprende pues y explica cuáles son los órganos, cuáles son los principios, las instituciones procesales, me hace una breve señalización de las fases del proceso penal, que recuerden que las fases del proceso penal pues son cuatro y también son aplicables al sistema de jurisdicción especializada, el sistema de justicia penal juvenil venezolano, la fase preparatoria, al igual que jurisdicción ordinaria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. También existen los recursos que pueden ser considerados fases o etapas que se abren o se generan como producto de que alguna de las partes pues no esté de acuerdo con algún tipo de resolución y en ese momento es cuando se activa la fase recursiva. Sin embargo, pues las fases del proceso penal, tanto de jurisdicción ordinaria como jurisdicción adolescente, son idénticas más o menos en cuanto a su estructura, pero internamente cambia son las instituciones procesales. Por decir, en la fase preparatoria, el imputado pues no es presentado ante el Tribunal de Control dentro de las 48 horas, es presentado dentro de las 24 horas. También se avista en la fase preparatoria que pues en la primera audiencia o la audiencia de calificación de flagrancia, el juez debe decidir sobre tres puntos determinantes. Si existe o no calificación de flagrancia, el procedimiento a seguir, abreviado ordinario, que también es aplicable a adolescentes, y la medida de coerción personal. Entonces va a diferir en el momento de aprehensión, 24 horas puesto ante el Tribunal de Control. El procedimiento sí es igual, ordinario abreviado, pero la medida de coerción a aplicar es diferente, porque en materia de adolescentes se puede aplicar una medida cautelar sustitutiva a la prisión preventiva o a la detención, se puede aplicar una detención preventiva, se puede aplicar una prisión preventiva, pero no se aplica una privación de libertad como medida menos gravosa. Es diferente, la privación de libertad se aplica como sanción, no como medida de coerción. Para eso está la prisión preventiva o la detención preventiva, que son dos formas de asegurar la comparecencia del adolescente a los sucesivos actos procesales, pero que son totalmente propias del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Igualmente, pues eso es una de las diferencias que lo vamos pues a ahondar en las próximas clases. La fase intermedia, muy similar a la de adultos, con su estructura, también se da una audiencia preliminar, se dan las fórmulas de solución anticipada. En cuanto a las alternativas a la prosecución del proceso, no podemos hablar de acuerdo reparatorio, sino hablamos de conciliación. En cuanto a la admisión de hechos, pues también se hacen las rebajas respectivas de la sanción. Recuerde que en adolescentes pues hablamos es de sanción, no podemos hablar de pena y sobre esa base pues se aplica
la sanción respectiva, dependiendo si el adolescente hace uso de las fórmulas de solución anticipada y pues se aplica al procedimiento especial de admisión de hechos. La fase de juicio abarca los principios también que tiene jurisdicción ordinaria. Sin embargo, la fase de juicio, recuerden que es procedimiento oral y reservado, no es oral y público como en adultos, es oral y reservado por la especialidad y porque son pues adolescentes los que se están allí tratando. La fase de ejecución va a comprender igual en el momento que el adolescente sea declarado penalmente responsable, tanto en fase de control, en fase intermedia o en fase de juicio, pues va a pasar el expediente a la fase de ejecución, allí se va a hacer un plan individual, se va a revisar el tipo de sanción y bueno, dependiendo del tipo de sanción, pues optará por sustituciones o modificaciones de la sanción, no medidas cautelares sustitutivas como es en adultos, no podemos hablar de beneficios procesales, tampoco en fase de ejecución de adolescentes, sino hablamos de revisión de la medida o revisión de la sanción bajo el supuesto de poderla modificar o sustituir o condicionar de otro modo, pero es revisión de la sanción. Y pues los recursos son iguales que también en jurisdicción ordinaria tenemos el recurso de revocación, el recurso de apelación, el recurso de casación. Los lapsos son los que cambian en el momento de poder ser en todo caso pues incorporados o interpuestos por la parte es lo único, pero el resto pues la forma o la estructura de presentarlos sigue siendo la misma. En cuanto a los principios como tal que rigen la doctrina de protección integral del niño y niña adolescente, tenemos el principio de igualdad, no discriminación. En la próxima clase, pues, tengan a la mano la ley. Este principio de igualdad, pues, los adolescentes no pueden ser discriminados bajo ningún aspecto, ni tratados de forma diferente por razones de edad, sexo, condición política, religión, credo, nada de eso, y pues eso también es una garantía constitucional. El interés superior del niño, niña y adolescente, pues que está contenido inclusive en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y más o menos pues indica que es un principio de interpretación y aplicación de la ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de las decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento donde surjan o donde converjan situaciones que hay de adultos o de adolescentes, de manera preferente se aplicará la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes y de manera preferente se tratará de solucionar el caso con base a ese interés superior del niño, niña y adolescente si existen conflictos donde efectivamente pues existan adultos y adolescentes. Siempre se va a tratar desde apreciar este tipo de aspectos para solucionar pues la controversia y que en todo caso pues ayuden a que exista un equilibrio entre esos derechos y garantías del niño, niña, adolescente, pero de manera pues preferencial, ¿no? Eso es en cuanto a la prioridad absoluta al interés superior del niño. Igualmente, pues tenemos el principio de participación solidaria o principio de solidaridad en la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, donde indica que los estados partes pues respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, en su caso de los miembros de las medidas de goce, disfrute y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pues este principio se explica sobre el deber de la comunidad y de los padres de dirigir el ejercicio pleno de los derechos de los niños, que principio inclusive va de la mano con el principio de responsabilidad de crianza, que el principio de responsabilidad de crianza pues prácticamente se pudiera considerar que es aplicable a la jurisdicción civil, no, es aplicable pues a ambas, de los primeros artículos del 1 al 93 prácticamente de la ley, habla de los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes y abarca parte de los principios. Este, sobre todo el de responsabilidad de crianza, habla del equilibrio que debe existir entre los padres, madres y representantes y sobre todo el deber del papá y de la mamá de propenderle lo necesario al hijo, pero no solo de la parte patrimonial o de los deberes como vestimenta, alimentación, sino también la parte afectiva, el amor, la atención. Y eso está contenido en ese deber o en ese principio de responsabilidad
habilidad de crianza. A veces los padres o las madres, dependiendo de con quién el hijo se quede, si supongamos existe mamá y papá, porque a veces en el peor de los casos ni siquiera se queda con el papá ni la mamá, sino con los abuelitos o con los tíos o con algún tipo de familiar. Pero en el supuesto de que esté con el papá o con la mamá, muchas veces el padre o la madre, el que se va, pues piensa que solamente con atender a su hijo de manera económica y darle todo lo necesario de manera económica, ya está con eso cumpliendo su deber. No, el deber también es moral, el deber también es de afecto, el deber también es de amor. Y yo considero, en todo el tiempo de experiencia y bajo mi humilde opinión, que efectivamente el amor y la atención es fundamental en ese niño, niña, adolescente que está en proceso de crecimiento y de evolución. O sea, nosotros los seres humanos necesitamos amor, atención y afecto. Y si tenemos ese amor y afecto y somos criados y es regulado nuestro comportamiento bajo esas líneas, pues lógicamente vamos a hacer, y es lo más probable, ¿no? Porque también existen sus excepciones, que siendo criado en una familia totalmente constituida puedas tener una conducta transgresora, pero se ha visto y científicamente comprobado que los niños que vienen o están en familias desestructuradas y con niveles de pobreza pues bastante bajos, estos niños son los más vulnerables a cometer hechos delictivos, los que no están inclusive incluidos en el proceso de educación. Entonces, es muy importante que el padre, la madre tenga esa atención, que tenga ese amor, que esté pendiente de sus hijos, que regule su comportamiento, porque a nivel sociológico, inclusive la familia como tal, es el regulador o es el controlador social informal de esos niños, niñas, adolescentes en crecimiento. Siempre lo he dicho que si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Con base también lo digo que muchos de los adolescentes que cometían hechos delictivos e ingresaban al sistema de jurisdicción especializada, muchas veces caían o recaían o reincidían en jurisdicción ordinaria. Es muy importante por eso, o sea, que exista ese mecanismo de control social informal por los padres, pues posteriormente por la escuela, y lógicamente pues también va a existir el controlador social formal, que es el Estado, y en este caso en materia penal, el llamado jus poniendi o el derecho punitivo del Estado de poder sancionar las conductas delictuosas, no solamente de los adolescentes, sino también de los adultos. Bueno, se me quedan 2 minutos. El ámbito de aplicación de la ley en cuanto a lo que es la imputabilidad, que lo vamos a ahondar en las próximas clases, el adolescente se considera imputable y puede ser penalmente declarado responsable de sus actos desde los 14 a menos de los 18. Menos de 14 años es inimputable y no puede ser declarado penalmente responsable de sus actos. Solamente se le aplicarán medidas de protección por el Consejo de Protección.